Reciban un saludo cordial de parte de nuestro ingeniero, el ingeniero Álvaro Artiaga, quien es el director del sitio agroindustrial Guayaga. Reciban un saludo cordial de todos nuestros colegas, los especialistas de la parte de formulación de proyectos, especialista de cacao, especialista de diseño de plantas. El día de hoy nos acompaña un expositor, el ingeniero Henry Dávila Barrutia, conocedor del tema. Él es ingeniero en industrias alimentarias y también es ingeniero civil, ¿no? Entonces ha fusionado esas dos carreras para que el día de hoy sabemos que existen normativas con referente a las edificaciones, decretos supremos, pero muy general, ¿no? Así como nosotros tenemos unas normativas, la 00790, otros tipos de cadenas a donde vamos a trabajar según el criterio. Entonces, el día de hoy, el ingeniero Henry Dávila Barrutia nos va a orientar esta normativa con respecto a las plantas agroindustriales. Forzar algunas preguntas, algunos temas, que si alguien tiene una pregunta, lo podemos hacer por el chat, o en el caso de que haya una pausa, el ingeniero eh, responderá algunas preguntas, o si es que tuviesen una interrogante, pueden levantar la mano o activar el micrófono, ¿no? Bien, les doy el pase con el ingeniero Henry Dávila Barros. Muy buenos días. Les saluda cordialmente el ingeniero Henry Dávila Barrutia. Bueno, como ya la ingeniera Katy dio más o menos a lo que me dedico, yo soy ingeniero en industrias alimentarias y a la vez ingeniero civil con una especialidad. Bueno, en esta oportunidad como ya es sabido por todos, hacer una edificación emana muchas cosas, ¿no? Y más si nos vamos a la parte sectorial, en este caso una planta agroindustrial, entonces por normativa existen ciertos criterios o parámetros que se deben cumplir, ¿no? Ya que edificar es un campo bien amplio, ¿no? Se puede hacer muchas cosas, pero si nos vamos a la parte sectorial netamente agroindustrial, entonces tenemos que tener mucho cuidado en el momento del diseño de la planta, ¿no? Porque de repente de agroindustria o la parte industrial o de industria alimentarias, entonces tiene ciertos parámetros o ciertos requisitos, los cuales por experiencia propia dado una puerta de 90 centímetros, ¿no? Y eso porque en el plano decía eso. Pero sabemos, pero sabemos que muy claro que necesitamos un espacio más amplio para poder ingresar nuestra materia prima, ¿no? Entonces, tomando esa premisa, muchas veces la parte funcional que estar en concordancia o ponernos
civil se basa netamente su construcción en lo que es el Reglamento Nacional de Edificación, ¿no? Ahí prácticamente el Reglamento Nacional de Edificación es como la Biblia para el ingeniero civil, porque ahí está todo, las partes constructivas, los procesos constructivos y todo, pero de edificación en general. No existe una normativa específicamente para lo que es una planta industrial, ¿no? Y si nos vamos a la parte de lo que es la industria alimentaria o la parte de agroindustria, entonces nos topamos con varias normativas que debemos cumplir incluso en el proceso constructivo de la edificación misma, ¿no? Por ejemplo, si queremos llegar a una certificación HACCP, entonces hay ciertos parámetros que se debe cumplir, ¿no? De repente, no sé si ustedes ya han llevado el curso de diseño de planta, donde no las paredes tienen que ser lavables, en los esquineros, tanto entre la pared y el piso, tiene que tener una forma de caída de media luna, las ventanas a 1,80 m o 2 metros, ¿no? Hacia arriba, y después la iluminación, en algunos casos que las paredes tienen que ser termoacústicas. Entonces, todos esos parámetros se tiene que tener en cuenta al momento del diseño de una planta, ¿no? Entonces, los cuales dentro de la edificación complementamos ya con lo que es ya la parte estructural que ve muchas veces el ingeniero civil, ¿no? Y nos basamos netamente a una norma para lo que es seguridad en edificación, que es el Decreto Supremo la 002-2018 SM, donde nos habla sobre el IPSE. ¿Qué es el IPSE? El IPSE es como son las siglas, ¿no? De Inspección Técnica de Seguridad en Edificación, que muchas veces, si nosotros lo adaptamos esta norma hacia la construcción de una edificación o de una planta agroindustrial, entonces tenemos que tener en cuenta toditos esos procedimientos del diseño de la planta, la ubicación de la planta, incluso la disposición de materiales, ¿no? No dejando al lado que la planta también cumpla con los requisitos para que pueda pasar su certificación HACCP, ¿no? Entonces, tomando en cuenta, prácticamente vamos a fusionar lo que es el reglamento de edificación, el IPSE, más la normativa de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, viendo todo eso, nosotros podemos tener en cuenta que la construcción de un edificio, ¿no? Sigue sus normativas, pero le tenemos que dar un más énfasis o darle un plus más si es que este edificio va a ser dedicada a una planta agroindustrial. Entonces, las plantas agroindustriales tienen ciertos criterios de espacio, ciertos criterios de incluso tipo de pisos, tipo de paredes, la iluminación, ventilación, y todos esos parámetros que tenemos que tener en cuenta al momento de una construcción, ¿no? Como le vuelvo a repetir, el ingeniero civil, él te va a construir, pero no va a tener de repente la funcionalidad que le van a dar al edificio, ¿no? Entonces, para eso se tiene que coordinar muchas veces, o el ingeniero civil hace eso. Si va a construir, por ejemplo, una planta agroindustrial, entonces con un ingeniero alimentario o un ingeniero agroindustrial. Si va a construir, por ejemplo, no sé, un edificio, mayormente coordina con los arquitectos en cuanto a lo que son los diseños y eso. Pero la normativa básicamente específica para lo que es la construcción de una planta agroindustrial, en nuestro país no existe netamente, ¿no? Pero de alguna otra manera tratamos de fusionar las normas existentes. Entonces, vamos a ver nosotros básicamente la construcción de un edificio que va a estar, que va a ser utilizado para una planta agroindustrial, ¿no? Para construir un edificio, básicamente nosotros tenemos que hacer primero los diseños, ¿no? El estudio de suelo, en primer lugar, la ubicación, cómo se hace o dónde va a estar ubicada la planta. Seguidamente, los estudios, ¿no? de ambientación,
Y con estos datos, incluso el estudio de suelo nos da un dato, la capacidad portante del suelo, para poder diseñar de esta manera las zapatas, las columnas, todo lo que es la parte estructural de un edificio. Ahí vemos incluso las cerchas o vigas, vemos los muros, cómo van a ser, las ventanas, y así sencillamente todo el proceso constructivo que emana una edificación. Pero si nos vamos a construir una planta agroindustrial, entonces tenemos que tomar en cuenta, aparte de la parte estructural, también la parte de funcionalidad, ¿no? De repente, como les decía, el ejemplo anterior, las puertas. Normalmente en el reglamento de edificación, puertas para planta, ¿no? O puertas para un edificio, es de 90 a 1 metro. Pero si le damos la funcionalidad de que a 90 a 1 metro, digamos, nuestra materia prima no puede ingresar, entonces tenemos que ver ya, de acuerdo a la utilidad, a la funcionalidad, que tenemos que poner un espacio más, lo suficiente incluso que pueda ingresar un furgón o una camioneta, ¿no? Para lo que es el ingreso de la materia prima. Entonces, y así. Después tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los equipos y las maquinarias que se van a utilizar. Porque más que todo el diseño de los pisos, si nosotros tenemos un equipo, una maquinaria vibratoria, por ejemplo, ¿no? Que por su misma funcionalidad de maquinaria vibra, entonces el piso tiene que estar reforzado. Los pisos mayormente se refuerzan, entonces esa información, por ejemplo, el ingeniero civil no lo tiene en cuenta, ¿no? Ingeniero, disculpe ¿Sí? que le corte. La diapositiva no están corriendo. ¿Puede compartir nuevamente, por favor? Sí, es que estoy prácticamente dando una partida. Ahí voy a ir corriendo. Para que más o menos haga una idea, una comparación entre lo que es una construcción de un edificio y una construcción. Ahí voy a ir pasando la diapositiva. Ya, entonces les decía, ¿no? Entonces todos esos datos hay que tener en cuenta para que el ingeniero civil construya, ¿no? Una edificación. Bueno, dentro de las normativas, básicamente lo que es construcción de un edificio, tenemos el Reglamento Nacional de Edificación, ¿no? Dentro de este reglamento están todos los parámetros, están todas las normas, los requisitos, incluso las modalidades de todo el proceso constructivo para la construcción de un edificio en general, ¿no? Incluso hasta los planes de urbanización. Y también esta norma tiene la peculiaridad, más que todo, de lo que es la seguridad en edificación, que está dentro de la norma, dentro del Reglamento Nacional de Edificación, la A130. Ahí en esa norma básicamente nos explica o nos orienta que la seguridad en edificación básicamente está más enmarcada para la utilidad para las personas, para la funcionalidad del edificio en sí, porque son las personas las que van a laborar o van a permutar en un edificio. Entonces, tiene ahí prácticamente 2 etapas, uno que es la etapa dentro del proceso constructivo, o sea, me refiero al momento de la construcción, donde la seguridad es netamente para el personal, y la segunda que es la construcción ya, la postconstrucción, cuando ya el edificio está construido y que tiene que cumplir ciertos parámetros de seguridad para la utilización de las personas. Entonces, dentro de esta norma se enmarca bastante, tomando en cuenta el segundo punto, ¿no? De la normativa, que el edificio ya está construido y tenemos que dar seguridad a las personas, le toma con mayor importancia lo que es la evacuación, los espacios que debe cumplir una persona. Al igual que una oficina, por ejemplo, no tenemos escritorios, sillones, armarios, y la norma nos dice que
que una persona tiene que circular en un espacio de 1 a 1,20 metros, ¿no? Que diga, sí, 1,20 metros, ¿no? O sea, ese es su espacio de circulación. Ese es el espacio que se tiene que tener en cuenta, incluso para los cálculos de aforo, para los cálculos de evacuación, ¿no? Entonces, si lo comparamos a una planta agroindustrial, sucede básicamente lo mismo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también los espacios de circulación, la colocación de las maquinarias donde van a estar. Por eso, previa a la construcción de una planta, se tiene que hacer, ¿no?, un layout para ver la distribución de las maquinarias, la distribución de las áreas, de acuerdo a la normativa, ¿no? En el caso de una planta, de cómo está ubicada, ¿no? Los espacios o las áreas, ya sea el área administrativa, el área de procesos de producción, laboratorios, auditorios, y todo eso, entonces tiene que cumplir ciertos espacios, como le digo, ¿no? El ente a proteger en toda, tanto edificación o planta industrial, es el ser humano. Entonces, tomando en cuenta eso, las evacuaciones, esta norma básicamente se centra más en eso, ¿no? En los espacios libres. Yo le pedí a la doctora que por favor, yo quería saber el porqué de esas bajas de presión, esas descompensaciones. Hay una interrupción. Siempre lo llevo, me dice que está infartando en emergencia y nunca me dice que el porqué. ¿Por qué está pasando? Yo no sé. Ya que en su historia no hay. Yo no sé. Apaguen su audio, por favor. Gracias. Ya, bueno, entonces, continuando. Entonces, vemos eso, después también le da énfasis a la parte de posibles problemas de incendio, ¿no? Porque básicamente una edificación, la seguridad está enmarcada en 2 puntos. Uno, lo que es el colapso netamente de la edificación, ¿no? Que se puede dar de repente por un mal proceso constructivo. Señor Henry, se fue el audio. ¿Aló? ¿Me escucha ahora? Ingeniero Henry, ahora sí le he escuchado. ¿Le puede presentar su diapositiva, por favor? No podemos verlo. Ya, a ver. ¿Logran verlo ahora? Sí, ahora sí, ingeniero. Pero solamente dice normativas, ¿está bien? ¿Correcto? Sí, justo estaba explicando sobre la normativa. Bueno, les decía, Ya. ¿no?, que las normativas tenemos que fusionarlas, tanto como es el reglamento en sí de edificación, con las normativas para la construcción de una planta, para de repente cuestiones más que todo de certificación, HACCP en este caso, ¿no?, para lo que es alimentos, y así. Les decía también que esta normativa, ¿no?, de Ingeniero, la disculpe, A130, ¿me escucha? ¿sí?
Ingeniero, buenos días. Disculpe, lo que pasa es que no estamos logrando ver sus diapositivas, solamente está el título que dice normativas, más no está el contenido. Quizá para nosotros poder tomar nota o solamente usted lo está describiendo y si es que lo apuntamos, pues quizás, si es que lo escuchamos bien, logramos apuntarlo, está bien, y si es que no, no. Recién podemos ver su contenido, o sea, solamente está pasando lo que son títulos nada más. Gracias. Sí, estaba haciendo como una introducción más que todo. Ya, ya. Bueno, ya sé, más o menos las dos normativas principales para lo que es seguridad e identificación están en la pantalla, ¿no? El Decreto Supremo, la 002-2018 PCM, que es netamente IPSE, que es una inspección técnica en lo que es seguridad en edificación, y el Reglamento Nacional de Edificación, la A130, que es seguridad también en edificación. Requisitos de seguridad en las plantas agroindustriales. Bueno, nosotros como ingenieros alimentarios o ingenieros agroindustriales, tenemos en mente ya más o menos se hace o se diseña una planta, ¿no? Agroindustrial. Entonces, vamos a tomar en cuenta que ya, digamos, tenemos el diseño de una planta. Entonces, vamos a tener que respetar los espacios de circulación, porque la parte de lo que es estructural ya estaban hechas, o sea, de acuerdo al proceso constructivo, siguiendo el Reglamento Nacional de Edificación. Pero si nos vamos a la parte de seguridad en las plantas agroindustriales, entonces vamos a tener que ponernos en el caso de ya la funcionalidad del edificio, ¿no? La distribución de las áreas, la colocación de las maquinarias, el tipo de manipulación que se les va a dar, si las maquinarias de repente emanan electricidad o algunos calentura, iluminación de la planta, evacuación o áreas de circulación de la planta. Entonces, tenemos que tener en cuenta ciertos requisitos, ¿no? Más que todo, dando la seguridad a los operarios, dando funcionalidad que las personas que van a laborar en una planta se sientan seguras, ¿no? Y esto, más que norma, es creo que criterio de cada uno, más que todo buscando su bienestar, ¿no? Pero para eso las plantas ya tienen que cumplir con ciertos requisitos, es más, incluso más de avisos como de seguridad, avisos de usos de EPPs, avisos, señalizaciones más que todo de evacuación, zonas seguras, ubicación de dónde están los implementos, ¿no? Contra incendios, ya sea extintores o mangueras, y así, ¿no? Entonces, ahora, las edificaciones, de acuerdo a su uso y número de ocupantes, deben cumplir los requisitos, ¿no? Que ya les mencioné dentro de lo que es el Reglamento Nacional de Edificación, específicamente la norma, la A130, donde habla sobre seguridad, tanto en la parte del proceso constructivo y como también en el proceso de funcionalidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es, como dice, ¿no? Salvaguardar la vida humana y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación. Básicamente, estas dos normas que les mencioné cumplen este objetivo, ¿no? Cumplen este objetivo, ¿no? Acá les tengo, bueno, el Reglamento Nacional de Edificación, ¿no? En este reglamento ahí están prácticamente todos los procesos constructivos para hacer un edificio. Y esto tenemos que tener en cuenta al momento de la construcción, al momento del diseño de la planta. Ahora, la norma, la A130, ¿no? Requisitos de seguridad. Vamos a hablar un poquito sobre las puertas de evacuación. En esta puerta de evacuación es importante porque la norma, normalmente cuando sucediera algún, ya sea
natural, ¿no? O provocado por el hombre en el caso de los incendios, muchas veces la desesperación es la que puede decir, nos causa más de llegar incluso a la muerte, ¿no? Entonces, para eso las puertas de evacuación tienen que estar listas, tienen que estar, de acuerdo a la norma, con salida hacia afuera, lo que normalmente se llama son puertas antisísmicas, ¿no? Que cualquiera lo puede abrir, ¿no? Para que no... Y así, en cuanto a lo que es la puerta, hay distintos modelos, de 2 puertas, de 2 caras, de una cara, ¿no? Ahora, las salidas de emergencia tienen que estar señalizadas, se deberá contar eso con puertas de evacuación de apertura desde el interior, ¿no? Accionadas por un simple empuje. Eso es lo que dice la norma dentro de lo que es puertas de evacuación. Ahora, en caso, dice, por razones de seguridad, las puertas de evacuación deben contar con cerraduras con llave. Estas deberán tener un letrero iluminado. Esta puerta deberá permanecer sin llave durante las horas de trabajo. Ahora, las puertas de evacuación, dice, pueden o no ser del tipo cortajuego. ¿A qué se refiere este cortajuego? Hay muchas puertas, dependiendo ya del nivel de edificación. Incluso las puertas están conectadas a una base, a un sistema antiincendios, ¿no? Que basa con, más que todo, a base de sensores, el cual, si es que hay más que todo, esta puerta está más para un tipo de desastre de incendio, ¿no? Conectada a un sistema, ¿no? De ya sea por gas o por agua, y la puerta automáticamente incluso detecta de alguna otra manera, si hay personas dentro, se mantiene la puerta abierta, ¿no? Y es una puerta impermeable incluso, y si la puerta, digamos, no hay nadie, entonces la puerta se cierra ya, y ya no se expande entonces el humo, entonces ya no hay problema de que pueda haber, la persona se pueda asfixiar, ¿no? Para medios de evacuación, que también está dentro de la norma. Los medios de evacuación básicamente son los corredores, son los espacios libres. Se debe cumplir que cada persona tiene que tener su espacio de circulación personal de 1.20 metros cuadrados. Este dato incluso sirve para lo que es el cálculo de aforos en una edificación. Ver los muebles o los inmuebles, ¿no? Más que todo los muebles dentro de la edificación, ya sea, por ejemplo, en una planta, ¿qué encontramos? Encontramos maquinaria, ¿no? Encontramos maquinaria, equipos, donde van a ser manipulados por las personas. Entonces, estos equipos, su área de circulación para las personas tiene que estar dentro de 1.20 metros cuadrados. Ahora, cálculo la capacidad del medio de evacuación. Acá lo que se toma en cuenta es que los espacios ocupados, ya incluso de los equipos, de las maquinarias y incluso de las personas mismas, se van restando. Entonces esos espacios libres que quedan van a ser los espacios para que nosotros podamos evacuar, ¿no? Entonces existe una fórmula para calcular, el cual tiene que ver, incluso si es que el edificio cuenta con escaleras, hay un factor de multiplicación incluso. La cosa es que todo tu cálculo te tiene que salir antes de 3 minutos la evacuación del edificio, ¿no? Si tu cálculo te sale más de 3, entonces algo está fallando, de repente los espacios libres no se está cumpliendo, porque es una fórmula, no creo que lo tenga acá,
donde es más que todo la ruta de evacuación, donde se calcula desde la zona más alejada hacia la puerta, se toma en cuenta también la dimensión de la puerta, se toma en cuenta la cantidad de personas o la cantidad o lo que normalmente llamamos los aforos, ¿no? Entonces, hacemos una correlación entre todos, más el factor, nos da un dato, una información en segundos, y eso le convertimos a minutos, y entonces y vemos que si pasamos los 3 minutos, entonces nuestro cálculo de evacuación está mal, ¿no? O sea, bueno, el dato puede salir, no es que esté mal, sino en qué estamos fallando. De repente los espacios están muy cortos, la puerta de la ventana, que día la puerta de emergencia también es muy pequeña para la cantidad de personas que están dentro del edificio. Y ahí, entonces, todas esas cosas se tienen que tener en cuenta incluso al momento de la construcción, al momento de la distribución de las maquinarias y todo. Disculpe, buenos días. ¿No se ve la fórmula? Sí, sí, no estoy buscándola acá, no la encuentro. A ver un ratito, voy a verla ya. A ver, voy a continuar, las formas les voy a pasar después, ¿ya? Por favorcito, para seguir con esto de la ponencia. ¿Se logra ver mi diapositiva? No. Por el momento no, ingeniero. Ahora, Sí. Ahora sí, ahora sí. Ok. ya, mira, acá, bueno, estoy poniendo como ejemplo un plano, más que todo para todo lo que he mencionado para poder, plasmarlo, ¿no? Y tener una idea. Es una planta X, cualquiera, ¿no? Mira, si vemos las flechitas verdes, es la ruta de circulación que tenemos que tener en cuenta para salir de la edificación. La parte roja nos indica que hay una escalera, ¿no? O sea, y las escaleras muchas veces, cuando uno quiere evacuar, por la desesperación misma, no sabe por dónde ir. Entonces, dentro de la norma, la 002, ¿no? El decreto supremo 002-2018 de la PCM, lo que es seguridad en edificación en las IPSES, nos dicen que toda edificación, ya sea planta o cualquier tipo de edificación, tiene que tener su plan de seguridad o el famoso plan de contingencia IPSE, donde en ese plan están están los cálculos de aforo, están incluso los planos de ubicación, plano de señalización, plano de evacuación. Acá lo que estamos viendo en la imagen es básicamente un plano de evacuación, ¿no? Un plano de evacuación, lo que les decía, ¿no? Que incluso tomando el punto más lejos, ¿no? Hasta llegar hasta la salida, ¿no? Estamos viendo acá incluso que contamos con escaleras. O sea, en esta edificación, básicamente estamos nosotros. Una parte estamos en un primer piso, y la parte que está achurada, más negrita, es un segundo piso, ¿no? Y tenemos que entonces, de alguna otra manera, acá tener en cuenta que cuando uno va a evacuar, hay que hacerlo calmadamente. Las escaleras, incluso dentro de una planta, si es que tuvieran de repente 2 pisos, también en el reglamento de edificación, lo que normalmente es 1 metro de ancho, acá lo ponen de 1,20 hasta 1,60, ¿no? Eso ya básicamente va a depender dentro del diseño de la construcción, el diseño de la planta, ¿no?
Ahora, lo que es inspección técnica en seguridad, el IPSE, el famoso IPSE, ¿no? Y a este IPSE está básicamente enmarcada todo su utilización en la norma, en el decreto supremo, la 002, ¿no? La 002, 2018 PCM, ¿no? Vigente hasta la actualidad. Incluso para sacar el certificado de defensa civil, bueno, lo conocen como certificado de defensa civil, pero es un nombre mal llamado porque debiera decir certificado IPSE, ¿no? Certificado de Inspección Técnica en Seguridad y Edificación, ¿no? El marco normativo de la IPSE, ya les dije, Decreto Supremo las 2018 PSM, ¿no? Dentro de este marco, ¿no? Tenemos que tener en cuenta incluso las licencias de funcionamiento. O sea, el certificado IPSE es un requisito indispensable, ¿no? Incluso para cualquier emprendimiento que se puede dar de repente, ¿no? La construcción de una planta, una tienda comercial, un restaurante, un hotel, ¿no? Para sacar la licencia de funcionamiento de todas esas actividades, tenemos que tener en cuenta que el IPSE es importante. Sin IPSE no te dan tu licencia de funcionamiento, ¿no? Y eso está enmarcada en esta ley, ¿no? La ley, la 28976, ¿no? Del 2007, vigente hasta ahorita, donde establece en su literal 6, de artículo 7, se establece como uno de los requisitos para solicitar la licencia de funcionamiento, dice, declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad o inspección técnica de seguridad en defensa civil, ¿no? A detalle o multidisciplinaria, según corresponde. Bueno, esto lo que es a detalle y multidisciplinaria, en la norma anterior a la 002, que era la 058-2011, detallaban o clasificaban la inspección, ¿no? Dependiendo del área, dependiendo de la funcionalidad, les daban lo que era inspección en lo que es detalle y lo que es multidisciplinario. Entonces, con la 002 ya se los criterios de lo que es niveles de riesgo, ¿no? Riesgo bajo, medio, alto y muy alto. A ver, vamos a cambiar de diapositiva para que más o menos ya. Para reforzar un poco lo que le decía sobre las licencias de funcionamiento, ¿no? Entonces, dice, se requiere las condiciones de seguridad en defensa civil. Estamos viendo ahorita lo que es seguridad en edificación, entonces tenemos que tener en cuenta esta inspección, ¿no? Dice, establece que requieren inspección técnica en seguridad de defensa civil básica, POS, ¿no? Al otorgamiento de la licencia. ¿Qué quiere decir? Que depende del rubro, depende de la actividad. Tu inspección puede ser que te den primero la licencia de funcionamiento y de ahí te den tu defensa civil. Y ahí eso básicamente está dentro de la capacidad o el tamaño en áreas, lo que de tu planta, en este caso. Si estamos hablando de plantas agroindustriales, ¿no? Ya si nos vamos a la norma, una planta agroindustrial por el mismo hecho de funcionalidad de contar con equipos, maquinarias, ya sea de sistema eléctrico trifásica o monofásica, por la misma funcionalidad que le dan, está dentro de lo que es el riesgo alto a muy alto, ¿no? Bueno, ya, acá dice, el resultado de licencia de funcionamiento incluyen giros de licorería, discotecas, ya, eso es lo que normalmente lo da el IPSE con lo que llaman el ex post, ¿no? Le voy a pasar netamente a lo que nos interesa más.
Bueno, esta es una ley que nos... esta ley, ¿no?, de simplificación de los procedimientos, muchas veces existe mucha controversia, ¿no? Por experiencia propia les digo que cuando uno solicita su IPSE para poder sacar su licencia de funcionamiento, las entidades, ya sea las municipalidades, porque ahí es donde se solicita, por cuestiones burocráticos te demoran. Pero la ley, el IPSE nos dice que tenemos para todo el proceso 15 días, ¿no? Calendarios. Ya, pero muchas veces no se cumple. Entonces, por eso sale esta ley, ¿no? Para que obviar varias cosas y así hacer más simple el procedimiento, ¿no? Que les decía, ¿no? De 15 días, incluso, mira, te dan hasta 3 días hábiles para finalizar la diligencia, después de haber pasado tus 15 días. Ya, esta es la ley anterior, que ya ha sido derogada, ¿no? Ha sido reemplazada con prácticamente con la 002, ¿no? Más adelante. Ya, dentro de la ley de la 002, del decreto supremo, básicamente los criterios para poder hacer o tener en cuenta en lo que es la seguridad son incendios y colapsos, ¿no? Ya lo mencioné en el inicio, ¿no? Dice, instrumento técnico para determinar el nivel de riesgo existente en la edificación en base a criterios de riesgos de incendio y de colapso en la edificación vinculadas a las actividades económicas No que se ve la desarrollan. diapositiva. ¿No se ve? No. Un ratito, a ver. Ya se ve, ya se ve. ¿Ya se ve? ¿Eh? Ok, ok. Ya. Ya, no, les decía, ¿no? Por la ley anterior no lo tomó importancia la matriz de riesgo. Esta ley sí, ya. Y lo toma más que todo para tener criterios, ¿no?, de riesgo de incendio y riesgo de colapso. Es básicamente la construcción de un edificio, ya sea cualquier tipo de edificación, incluso una planta, se tiene que tener en cuenta el criterio de, ¿no?, riesgo de incendio y riesgo de colapso. Y con la finalidad de determinar, dice, si se realiza una inspección técnica de seguridad de edificación antes o después del otorgamiento de la licencia. Esta es la matriz de riesgo, ¿no? En la nueva ley nos da esto. ¿Qué actividad? Dice salud, comercio, industria, educación, hospedaje, oficinas administrativas, almacén. Si nosotros nos basamos de acuerdo a la actividad que realizamos, estamos dentro de lo que es industria, ¿no? Y también podríamos decir de repente oficinas administrativas y almacén, ¿no? Toda empresa, cuando digo, tiene que tener eso, ¿no? La parte industrial ya netamente está todo lo que es la sala de procesos y todo eso, ¿no? Entonces, tomando en cuenta los dos criterios de riesgo, que es incendio y colapso, entonces se cataloga de esa manera, ¿no? Vamos a ir más a fondo. Bueno, quería mostrarle la matriz de riesgo. La matriz de riesgo incluso está, o sea, qué criterios se toma para poder dar una calificación baja, no una calificación media, una calificación alta y muy alta, ¿no? De repente les voy a mencionar, por ejemplo, espacios. Dentro de una planta, ¿con qué áreas contamos? No sé si de repente alguien me pudiera apoyar en ese sentido. Hola.
¿Cuál es la pregunta? En una planta agroindustrial o industrial de procesamiento de alimentos, ¿con qué áreas se cuenta? Almacén, área de recepción, área de procesos, área de control de calidad. ¿Habla de metros cuadrados o de áreas diferentes? Áreas nada más, no en metros cuadrados, sino qué áreas, así como mencionó la señorita, ¿no? Área de recepción, sala de proceso, eh, laboratorio de control de calidad, de repente área administrativa también, ¿no? Pero tomando en cuenta solamente ya esas 4 áreas que se mencionó, para poder ver el riesgo en incendio, por ejemplo, si nosotros observamos dentro de la construcción, en la sala de proceso, está cerca, de repente, al área administrativa. Ya, el área administrativa, ¿qué se tiene en área administrativa? Mesas, computadores, sillas, armarios, ¿no? Pero en una sala de proceso, ¿qué tenemos? Equipos, ¿no? De repente, dependiendo del proceso, si el proceso es, digamos, elaboración de néctar, es un ejemplo, entonces hay cierta cantidad de agua, ¿no? Que puede entrar. Entonces, tener en cuenta ahí, más que todo, para evitar el riesgo de incendios, las instalaciones, ¿no? Las instalaciones eléctricas. Entonces, si comparamos el área administrativa, tomando en cuenta el riesgo de incendio, y el área de producción, ¿no? De proceso, ¿en dónde existe más riesgo de incendio? ¿En el área administrativa o en el área de producción? Área de producción. Exacto. Que puede estar dentro de alto a muy alto, ¿no? Ya. Y si nos vamos a lo que es riesgo de colapso, tomando en cuenta también estas 2 áreas, ¿qué nivel más o menos le podemos dar? Puede ser bajo. Claro, porque se supone que la edificación ha estado construida, o sea, ha estado diseñada para cumplir esos roles, esos fines, ¿no? Y si hasta el momento del proceso constructivo ha sido tomado en cuenta todos los procesos de cómo se debe construir una edificación, entonces el riesgo de colapso va a ser bajo. Entonces, así vamos a ir formando nuestro cuadro. Más adelante creo lo tengo. A ver, ya, bueno, voy a continuar. Si llegamos a ese punto de esta matriz, ahí se va a ver más lo que les acabo de decir para comparar y con eso poder determinar el nivel de riesgo que existe en esta edificación. Bueno, el decreto legislativo, la 120, ese básicamente es para una empresa de tercero que quiere hacer un asesoramiento a una empresa. Entonces también lo pueden hacer. O sea, no necesariamente la entidad pública o la entidad privada puede hacerlo. O sea, tomando en cuenta este decreto, cualquier persona, pero con ciertos criterios que tienen que cumplir, no tener su ingeniero especialista en lo que es gestión de riesgo, lo que es especialista en IPSE, para que pueda hacer más que todo los cálculos o los procedimientos de seguridad en edificación, ¿no? Bueno, ya técnica. Bueno, esta es básicamente la ley que modifica, ¿no? La ley marco de licencia y funcionamiento.
Comparando con la anterior, solamente la diferencia es de que los requisitos son menos. Ya. Ya, antiguamente, como les decía, miraban, ¿no? Para lo que es la seguridad en edificación, solamente se daban para la entrega o para sacar los permisos, lo miraban de dos puntos, ¿no? Desean lo que llamaban el detallado y el multidisciplinario, ¿no? Con la nueva ley, con la nueva norma, ahora se ve lo que está justo en círculo, ¿no? Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y muy alto. El nivel de riesgo ya sale de la matriz que les mostré anteriormente. Voy a buscar la matriz, creo que la tengo más ahora. Mira, acá tengo la matriz de riesgo, lo que les mencionaba, ¿no? Bueno, en este caso está de acuerdo a la actividad en el sector salud. No se ve. A ver, un ratito. ¿Ahora se ve? Sí. Ya. Acá es la matriz. Esta es la matriz o la tabla, pero de acuerdo a la funcionalidad en el sector salud, ¿no? Lo mismo o similar es también para lo que es la parte de industria. Y de riesgo de incendio, ¿no? Vamos a tomar en cuenta esto porque me parece que no lo parte de industria. Ya, salud dice, ¿no? Dice, si el edificio cuenta en el primer nivel de atención, con camas, sin camas, entonces le dan cierto medio, alto, entonces, ¿no? Al final se va sumando y te va saliendo, ¿no? El tipo de nivel, de a qué riesgo corresponde. Entonces, la matriz establece 4 niveles de riesgo en base a los criterios de riesgo de incendio y colapso por función. En funciones de carácter general, agrupa los usos de giros de las diferentes actividades económicas y describe características propias del establecimiento, referido a el área. Si tú en los espacios contamos con buen área de circulación, área de incluso que es netamente específica para cada fin, obviamente nuestro nivel baja, ¿no? Les pregunto, por ejemplo, si tengo un edificio de 3 pisos y mi sala de proceso está en el tercer piso, es un caso hipotético, ¿no? Bueno, no, en la realidad no sucede, pero para cuestiones de ejemplo le estoy mencionando esto. Y en el primer piso está mi área administrativa. ¿Qué tipo de nivel de riesgo lo pongo en este caso, a este edificio?
Muy alto. Exacto, muy alto. ¿Y sabe por qué? Porque la evacuación, o sea, se tiene en cuenta mucho el piso, obviamente voy a tener que bajar hasta el primer piso, ¿no? Y entonces mi tiempo de llegada va a ser más, ¿no? Por eso se toma en cuenta entonces el área. Ahora, si mi área es grande, digamos, tengo espacio suficiente, también es un índice de que el nivel de riesgo pueda bajar, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente solamente está en el área de proceso ya, y al costado de mi área de proceso, almacén. Entonces yo me puedo refugiar en el almacén, ¿no? Entonces eso es porque tengo esa opción por el espacio, por el área que tiene, ¿no? Entonces mi nivel de riesgo entonces disminuye, ¿no? El número de pisos también. El mismo ejemplo, ¿no? Si nos encontramos en el primer piso, obviamente el nivel es bajo o medio, ¿no? Pero si estamos en un cuarto piso, el nivel es más alto. Tomando en cuenta toda la edificación, no solamente el proceso que se está haciendo. Ahora, la antigüedad también de la construcción, que también es un criterio para tener en cuenta para poder ver los niveles de seguridad, ¿no? El uso que se le da, ¿no? Por ejemplo, ya no es lo mismo tener una planta, que diga un edificio que mi área de proceso funcione en el tercer piso, ¿no? A que funcione en el primer piso. Si funciona en el primer piso, obviamente mi nivel es baja, ¿no? Y si funciona en el tercer piso, mi nivel es más alto. El tipo de construcción, como es metal, ¿no? Puede pasar algo, ¿no? Y ahí también se toma en cuenta los sótanos, entre otros. Entonces, esos prácticamente son los criterios que se tienen que tener en cuenta para dentro de la matriz y así poder catalogar los riesgos, ¿no? Mira, aquí dice, riesgos de incendio en la edificación, puede ocurrir, ¿no? Pérdida de vidas humanas, daño a la integridad de las personas, destrucción de los bienes. Y los riesgos de colapso, ¿no? Daño de los elementos estructurales. Básicamente es eso, ¿no? Lo que les decía, no está la matriz de riesgo por función. Hay función salud, función encuentro, función hospedaje, educación, función industria, oficinas administrativas, comerciales. Es de acuerdo a la funcionalidad que se le da, ¿no? En nuestro caso, nosotros estamos dentro de lo que es función industria, ¿no? A ver, acá creo que está. A ver, vamos a buscar industria. Encuentro, hospedaje, educación, industrias. Ahí está, ¿ven? Tenemos, mire, los criterios que se toman en cuenta. Dice, taller artesanal, donde se transforma manualmente, ¿no? O con ayuda de herramientas manuales, materiales o sustancias en nuevos productos. El establecimiento puede incluir un área destinada a la comercialización. Y te dan solamente para que puedas, en ese punto, puedes catalogar medio y bajo nada más. Y ahí en el punto, el 5.2, que dice industria en general. Acá acá estamos hablando de industria en general, entonces dentro de eso nosotros estamos, ¿no? O sea, al decir industria en general, puede ser una industria textil, puede ser una industria petrolera, y acá una industria alimentaria, ¿no? Dentro del proceso de alimentos. ¿Sí? Y
muy alto y alto. Y fábrica de productos explosivos, materiales relacionados a talleres fabricados. Entonces, nosotros, básicamente con esta matriz, sin necesidad de hacer los otros criterios que he tomado en cuenta anteriormente, directo nos vamos a que de acuerdo a nuestra edificación, de acuerdo a nuestra área, nuestra funcionalidad, ¿no? De acuerdo a la antigüedad del edificio, incluso, ¿no? De acuerdo al proceso constructivo, todo eso, podemos catalogar que una planta de alimentos está dentro del riesgo alto y muy alto, ¿no? Acá dice, funcionalidad industrial, dice, referida a aquella edificación o parte de ella en la que se realizan actividades de transformación de materia prima en productos terminados. Acá estamos hablando de industria en general, ¿no? Y si nos damos cuenta, nosotros como alimentarios procesamos alimentos, cumplimos esa función, ¿sí, no? Transformamos materia prima en productos terminados, ¿no? Dice, esta función, dice, comprende también los talleres artesanales y las industrias elementales y complementarias, las industrias livianas, de gran industria, y la industria pesada. Mira, y la norma, ahí nos dice incluso, esta norma, la A060, es básicamente los procesos constructivos que se deben hacer al momento de la construcción, ¿no? Acá nos dan incluso los datos de espacios, nos dan los datos en cuanto a niveles estructurales o a estructura, las dimensiones, ¿no? De las columnas, dimensiones de las vigas, de acuerdo a su funcionalidad, ¿no? Tipo de material incluso de construcción, ¿no? Entonces, está bien esa norma, la A60, ¿no? Dice, ahora, para determinación de los niveles de riesgo por incendio y colapso, se han considerado los siguientes criterios. Taller artesanal, industria en general y industria. ¿Dónde nos encontramos? En industria en general, ¿no? Ingeniero, una preguntita. Sí, lo escucho. Cuando habla de colapso, ¿está hablando de movimientos sísmicos? Movimientos sísmicos, claro, o sea, es como un desastre natural, pero también puede ser provocado por el hombre si es que la edificación o la construcción no está bien edificada estructuralmente, ¿no? Porque ha pasado, ¿no? Por ejemplo, rotura de un techo por un mal proceso constructivo que se dio, ¿no? Puede ser cualquiera de los natural, estamos hablando de un sismo telúrico, y provocado por el hombre un mal proceso constructivo. Ok, gracias. Bueno, para ver más o menos oficinas administrativas también, ya que muchas veces si nosotros diseñamos nuestra planta, necesariamente tenemos que tener áreas administrativas, ¿no? Entonces, acá la función para lo que es áreas o oficinas administrativas, ¿no? También ahí está los niveles que le dan de acuerdo a los puntos, ¿no? Dice el 6.1, dice edificación, hasta 4 pisos, planta techada con piso igual o menor a 560 metros cuadrados. El otro punto dice edificación con conformidad de obra de una antigüedad no mayor a 5 años, donde se desarrolla la actividad o giro correspondiente al diseño o habiéndose realizado remodelaciones, ampliaciones o cambios de giro, se encuentran con conformidad en obras correspondientes. Y el punto 3 dice establecimientos ubicados en cualquier piso de edificación cuyas áreas e instalaciones de uso común cuentan con certificado ITSE vigente. Nivel de riesgo que les dan, medio o bajo, ¿no? Dependiendo de cómo se encuentra eso, se le cataloga, ¿no? Dice ahora, establecimiento ubicado en cualquier piso de edificación cuyas áreas e instalaciones de uso común no cuentan con certificado ITSE vigente. Nivel de riesgo, alto, medio. Y el siguiente es edificación en cualquier número de piso con planta techada por piso mayor a 560 metros cuadrados. Nivel de riesgo muy alto y alto. Entonces, esta funcionalidad administrativa también, de alguna otra manera, tenemos que tener en cuenta porque muchas veces algunas empresas
o plantas industriales tienen su área administrativa, ¿no? Entonces está referida básicamente a eso, ¿no? Dice, destinada a lo que es prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, de gestión de asesoramiento, actividades intelectuales, ejercicio de la profesión, ¿no? El riesgo se incrementa, dice, de medio a alto si el establecimiento se encuentra ubicado en un quinto piso, lo que les mencionaba anteriormente. Obviamente, si es que está en un quinto piso, pues por la distancia de evacuación, aumenta el nivel de riesgo, ¿no? Dice, para la atención de niveles de bajo, medio, alto, muy alto, incendio o colapso en los establecimientos de uso clínico. Se toma en cuenta, dice, el número de piso, área techada por piso y ubicación del establecimiento. Bueno, acá dice la función comercio, de repente también está dentro para tomarla en cuenta de productos procesados ya terminados, también lo puedan comercializar, ¿no? Acá básicamente más vemos para lo que es almacenes, ¿no? De productos terminados, ¿no? Y ahí también está la matriz de riesgo, ¿no? De acuerdo a la edificación, dice hasta 3 pisos o área techada total hasta 750 metros cuadrados. O por módulos están o puestos cuyo mercado, bueno, hablan del mercado de abastos, galerías comerciales, centros comerciales, cuenten con una licencia de funcionamiento en forma corporativa. Nivel de riesgo le dan medio o bajo, ¿no? Edificación dice mayores a 3 pisos, área techada total mayor a 750 metros, alto o medio. Área de instalaciones de uso común de las edificaciones, de uso mixto, mercados de abastos, galerías. El último punto, el punto 7.4 y 7.5, básicamente vemos en los supermercados, ¿no? Que cumplen otras funciones también aparte de ser mercado, ¿no? Bueno, función comercio, dice los criterios son ese número de pisos, área techada total, si corresponde al módulo están o puestos de mercado, galería comercial o centros comerciales, y si el establecimiento comprende áreas de instalaciones de uso común. Mira, acá también hay la funcionalidad almacén, que también estamos nosotros dentro de eso, como planta agroindustrial, tenemos que tener nuestro almacén, ¿no? Dice, los almacenes de establecimientos no techados. Puede incluir áreas administrativas y servicios techados. Alto y medio te dan acá. Almacén o estacionamiento techado. Y almacén de productos explosivos, pero técnico, bueno, ya muy alto y alto. Y ya, bueno. Ahora, esto de casi, ¿no? Estos son ya factores adicionales que también pueden contribuir al que el nivel de riesgo aumente o baje, ¿no? Más que todo aumente, ¿no? Si en el caso es la edificación o el establecimiento clasificado como nivel de riesgo bajo o medio, según lo establecido anteriormente, presenta los siguientes factores adicionales, el nivel de riesgo se incrementa según lo siguiente. El establecimiento cuenta con un tanque de gas licuado de petróleo o líquido combustible y sus derivados en cantidades superiores a 0.45 metros cúbicos, ¿no? Que convertía a galones, estamos hablando de 118.18 galones. Y el establecimiento usa caldero. Si nosotros nos referimos a una planta agroindustrial, prácticamente también tenemos que tomar en cuenta estos dos criterios, ¿no? Entonces nuestro nivel sube, ¿no? En cuanto a incendio, alto, ¿no? Y en cuanto al colapso, medio, ¿eh? Bueno, ya esos son los anexos. Bueno, ya, básicamente, durante lo que es seguridad e identificación, ya se ha tomado en cuenta muchos criterios, tomando en cuenta las dos normas, ¿no? Esto ya es para la obtención del certificado, ¿no? Pero bueno, con la tiene algo, o si hubiera alguna pregunta con respecto a esto de los que le mencioné, estoy a contestarles.
Ingeniero, una pregunta. Sí, le escucho. Usted ha hablado de los requisitos para cuando uno quiere instalar una planta de tipo agroindustrial, pero uno de los requisitos también es, acá no es necesario estudio de impacto ambiental. No he escuchado, de repente no he oído yo eso, esa parte. Pues no entra a tallar acá eso. Mira, como es seguridad en edificación, acá estamos viendo más que todo el edificio, ¿no? La edificación. Lo que es el impacto ambiental también se toma en cuenta, pero ya para lo que es la construcción total de la planta, para su funcionalidad, ¿no? Estas dos normas, básicamente es eso, ¿no? Es para lo que es el proceso constructivo y la seguridad del edificio. El impacto ambiental ya entra en la parte de funcionalidad, ¿no? Que sí se tiene que tomar en cuenta también. Me parece que el jueves, que ya planta agroindustrial, ahí se va a tomar incluso más de ubicación, estudios incluso de lo que es y se va a tener que tener en cuenta lo que es el impacto ambiental, incluso lo que es los depósitos, ¿no? De residuos sólidos y todas esas cosas, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguna consulta más? Si hubiera. Bien, bien, si no hubiera ninguna otra pregunta, hoy hemos tratado sobre el curso. Seguridad de edificación en planta industria. Eso. Bien. Buenas tardes, estimados. Si hubiera alguna pregunta más con respecto al tema. Caso contrario, agradecemos mucho la participación del ingeniero Henry Dávila, quien nos apoyó el día de hoy para poder realizar esta
pequeña introducción en seguridad alimentaria. Estaríamos próximos a coordinar con el ingeniero Henry para poder elaborar una capacitación en distribución. El ingeniero les estaría explicando un poco más de qué se trataría esta capacitación. Bueno, la seguridad en edificación en sí es un tema bien amplio, ¿no? Para nosotros poder, más que todo, si nos vamos a centrar en la parte de construcción de una planta agroindustrial, tenemos que ver también la parte del diseño, ¿no? ¿Para qué estamos diseñando esta planta? O sea, ¿qué tipo de alimento vamos a procesar? Entonces, teniendo en cuenta eso, cada planta pues es específica en su área, ¿no? Por ejemplo, encontramos áreas, que diga plantas, donde emana de repente el polvo. Encontramos plantas donde básicamente también hay agua, plantas de frío, ¿no? Y entonces, tomando en cuenta esos criterios, también la seguridad en la edificación tiene que tener en cuenta tanto el proceso constructivo como la parte de funcionalidad. Entonces, para eso existen ciertos criterios, ¿no? Que se tiene que tener en cuenta y así poder de repente ampliar más, ya exponiendo específicamente a qué plantas se quiere construir o diseñar y ver su seguridad. Sí, ingeniero, buenos días. Una consulta. En el caso, nosotros hacemos productos de harina de plátano con cacao. Son harinas, realmente lo que trabajamos con el cacao. ¿Qué recomendaciones nos podría dar para poder nosotros, para mejorar nuestra infraestructura? Y también el piso, ¿es necesario que sea blanco o podemos utilizar otros tipos de cerámicas o mayólicas, otro color? Básicamente es una planta de procesamiento de harinas, ¿no? Sí, ingeniero, harinas con cacao, sí. Ya, mira, en cuanto a lo que es seguridad, la coloración del piso es, digamos, no es tan relevante, se puede decir. Con tal que el piso se mantenga, ¿no? Limpia, ya, y como ahí, al hacer harina, emana polvo. Entonces, si vamos a hablar de piso, tenemos que tener un piso para poder ver o diferenciar el momento de la limpieza, ¿no? Si lo ponemos piso negro, yo pienso que se miraría mejor, ¿no? Ya sea porcelanato o losa, pero tratando de ver que también no sea resbaloso, ¿no? Bien. Entonces, si vamos a hablar de coloración, básicamente es eso. Vamos a tener en cuenta que va a ser mejor visible ver el piso, ¿no? Cuando está sucio. Si le ponemos piso negro, el polvo de la harina de plátano es más o menos blanco, crema, por ahí, ¿no? Entonces sí se va a poder ver. Si lo ponemos en el piso blanco, de repente no se va a poder diferenciar esa coloración. Entonces, recomendaría por criterio de repente de proceso constructivo es piso negro, ¿no? O oscuro en todos los casos. Para lo que es producción de harina de plátano, ¿no? Ahora, si vamos a hablar, por ejemplo, también incluso tenemos una planta de polvo de cacao, igualito, ¿no? O sea, el criterio sería lo mismo, en el mismo, ¿no? Pero sí hay que tener en cuenta, más que todo en pisos, no es tanto la coloración, sino la parte estructural de donde va a estar el equipo. Creo que para harina necesitan un molino, ¿no? Sí, Entonces tenemos molino, y a este molino genera vibración. Entonces la instalación del piso sería ahí un piso reforzado, ¿no? Para evitar quebraduras o
¿no? O se pueda, pueda colapsar el piso, ¿no? Básicamente es eso, o sea, si vamos a hablar de otro tipo de proceso donde el piso no necesita reforzamiento, va a depender de la maquinaria, ¿no? Ok, gracias, ingeniero. Ingeniero, una consulta, pero cuando uno instala un molino o un equipo vibrador, ese equipo tiene una cimentación especial. O sea, no necesariamente creo que toda el área va a ser como usted dice. O No, sea, tiene una exacto. cimentación especial que se hace acondicionada para que no transmita la vibración a las áreas colindantes. Sí, sí, o sea, me refería a eso, que justo el espacio donde va a funcionar ese equipo tiene que tener una construcción especial, ya sea donde va a estar posada la maquinaria, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, lo ponen unos sardineles en forma de cubo, bueno, dependiendo de la pata, ¿no? Por ejemplo, si tu molino tiene 4 patas, se hace 4 cubitos, y esos cubitos nada más son los que están reforzadas, ¿no? Para poder, de alguna otra manera, eh, poder retener la vibración, ¿no? Para poder, y así no puede impedir la rotura del piso, ¿no? Normal. Pero obviamente en tu área de circulación, pues tu piso sí es normal, ¿no? Pero donde están los equipos, esa parte donde tiene que estar reforzada los pisos. Ya, a ver, acá en el chat dice, la norma debe ser lavable los pisos para su limpieza. Claro, los pisos, ¿no? Dentro de tu plan de higiene, o sea, obviamente el piso tiene que ser lavable. Para lo que es certificación HACCP incluso, por eso les mencioné, ¿no? Incluso entre el piso y la pared tiene que haber, ¿no? Una semiluna o una semiesfera, como lo llamamos algunos, ¿no? Para que no se impregne el polvo justamente en esa parte que es una ranura entre el piso y la pared. Entonces, por eso se estila a recomendar que exista esa semiluna, ¿no? O semicírculo, ¿no? Para que sea fácil lavable, ¿no? Y ya, bueno, lo demás ya del piso, obviamente tiene que ser un piso pues lavable. La norma de edificación, o sea, no lo dice, no lo menciona, pero como norma para certificación HACCP, ¿no? Por ejemplo, en el decreto supremo, la 00798, habla sobre eso, ¿no? Sobre cómo es el piso, cómo es la infraestructura dentro de una planta industrial, las paredes lavables, el piso lavable, la posición de las ventanas y así, ¿no? A la pregunta. Muy aparte. A ver, según la pregunta anterior, claro, no solo por COVID, ha sido mucho más. Usted ven cuál es la
y considerar para la sanción que debemos hacer para la captación de la parte de izquierda también ya sea seco, no solamente técnicos, la parte de y esto lo debemos inicio de ingresar a las operaciones, incluso al inicio de la empresa, del lugar donde la y a nuestra parte de bien del sitio de mucho la parte Henry Dávila, quien es parte de la empresa Altavista. Altavista de reforzar y conocemos. El jueves vamos a tratar un tema muy interesante sobre netamente alimentario. ¿Les puedo explicar un poquito el ingeniero Henry de qué va a constar? Bueno, como se ha visto ahorita en la ponencia, más que todo términos generales, ¿no? De lo que es la construcción de un edificio. Para el día jueves ya va a ser más plasmado, ¿no? A lo que es la construcción de una planta agroindustrial. Una norma específica, ¿no? De construcción de una planta, ¿no? Lo que es seguridad en edificación, bueno, no existe, ¿no? Por eso se tienen que fusionar varias normas. Pero se tiene la norma, la 00798, ¿no? Es donde habla un poquito también de cómo es una planta. Entonces, también vas a tener que tener en cuenta esa norma para poder construir o edificar una planta industrial, ¿no? Y ver la parte de su seguridad. Aplicarlo en el proceso cuando ya vamos a ver, cuando ya tenemos nuestra planta y posteriormente cuando ya estamos haciendo como realizando no, principio de financiamiento y no tener ningún inconveniente. Con la atención de tienes para pasar la lista y la encuesta. Recordemos cuál van a ser enviados las muchísimas gracias. Si no hubiera ninguno dando por culminada esta charla y los esperaríamos el día.
Mira, Katy, no podemos escuchar nada. ¿Ya puede confirmar, por favor? Sí. ¿Me logran escuchar? Sí, como les dije, darles agradecerles por la participación del día de hoy, al ingeniero Henry por la participación, a ustedes estaríamos esperando el día jueves para poder, hay otra charla también muy importante con la finalidad de que logremos una capacitación mucho más completa, funcionando y netamente dirigidos a empresas agroindustriales. Como les explicó el ingeniero Henry, de qué va a constar la charla del día jueves, entonces les dejaría con el ingeniero Yori para que registren su asistencia de salida y la encuesta de satisfacción. Bien, muchísimas gracias. Los estaríamos esperando el día jueves. Bien, muchas gracias, ingeniera Katy, por la ponencia, también al ingeniero Henry Dávila por apoyarnos en esta ponencia, y les agradecemos a todos los participantes también por el día de hoy, y también el día jueves también tenemos una charla de seguridad industrial en la industria alimentaria. Bueno, estoy enviando la asistencia de salida y la encuesta de satisfacción. Por favor, hay que registrarnos. Vamos a dar 10 minutos y luego, o a 15 minutos para que puedan registrar, y el Teams se va a empezar a cerrar de forma automática. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda que puedan decirme ahora? ¿Alguno de los participantes? ¿El jueves es a la misma hora? Sí, sí, a la misma hora, estimado. Disculpe, ingeniero, ¿se emitirán constancias o certificado del curso? Sí, vamos a entregar el certificado de la charla y de todas las charlas, los cursos que realizamos en el sitio. Se está entregando certificado. Y es necesario que pongan bien sus correos electrónicos, su número de teléfono, su dirección, por favor, es importante para poder corroborar nosotros también en el sistema, y pueda así entregar el certificado a cada uno de los participantes. Ingeniero, una consulta. El link de la próxima capacitación, ¿dónde lo encuentro? Hoy día se va a publicar el flyer, ya se está publicando en el Facebook, en la página, y ahí está el link para que puedan registrarse. Y el día de mañana se va a enviar a sus correos el link de ingreso para la charla. A ver, estimado Dick, ¿puedes enviar tu correo a este correo que estoy enviando, el sitio Gallega, para poder enviarte el link de ingreso? Bueno, creo que ya no hay más consultas. Por favor, hay que terminar con el registro para ya poder ir culminando con esta charla. Muchas gracias a todos. Tengan una buena tarde. Hasta luego.